a esta hora de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a Cuarto Poder. Este espacio se transmite a través de esta radioemisora en todo el territorio nacional, vía satélite, y además estamos también a través de las redes sociales, completamente en vivo a través de Facebook. Estamos en YouTube. Nuestro saludo especial para todos ustedes. Gracias por su atención. Son las 4:02. Ronald López nos acompaña en los controles de la radio, y para la televisión y las redes sociales nuestro compañero para la pantalla, Cristian Maradiaga. De verdad que es un placer poder saludarles. Hoy es viernes, don Carlos, es viernes, es 1 de julio. Es el primer día de julio del año 2022. Bueno, viene cerca el huracán. Hay un huracán que, Bonnie se llama. Huracán Bonnie entra por Colombia, ayer estaba en Colombia, hoy está entrando a Nicaragua, ¿verdad? Mañana estaría ya prácticamente entrando a territorio hondureño por la zona oriental, por el sur, oriente de nuestro país hacia arriba, bañando todo eso. O sea, que viene por Nicaragua, por el Pacífico, sí. Terrible. Nicaragua. Los huracanes del Pacífico son bastante bravos. Es una tormenta tropical que se estaría convirtiendo en huracán, ¿verdad? Al paso por Honduras, según la información que estaba obteniendo, al paso por Honduras podría convertirse en huracán categoría 1, lógicamente, ¿verdad? Al convertirse. Pero siempre las tormentas son peligroso. Bueno, el huracán Mitch, el mayor estrago lo hizo la tormenta tropical. Sí. Ya el huracán fue a la salida, que lógicamente batió el territorio, pero la tormenta tropical como tal hizo desastres. Los vientos no azotaron mayormente, sino que la lluvia. Sí, hay que recordar que el viento, como Honduras es un país bastante quebrado, con mucha montaña, no hicieron el daño que causaron las lluvias como tal. La cantidad de agua que cayó sobre el territorio hondureño. Que cruzó todo el país. Los daños de punta a punta. Tanto en el sur, en el oriente, como en el occidente del país. Buenas tardes, Ronnie Martínez. Buenas tardes, amigas y amigos. Cristian Maradiaga en estudios de Globo TV y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Terrible que año con año pues nos estén azotando tormentas de esta naturaleza en nuestra débil economía y nuestra población vulnerable, porque nos causa estragos. Una tormenta hizo desastres el otro día acá en la ciudad capital. ¿Cuánto llovería? Llovió como unos 40 minutos. Por ahí el tiempo fue corto, pero la cantidad de agua que cayó sobrepasó de lo normal que cae, valga la redundancia, y escuché que se habló bastante de este agujero que se abrió en prados universitarios, pero no escuché que se mencionara a quién dio el permiso, que luego no es el alcalde actual, sin embargo se han dirigido a él, y la constructora, porque eso significa que no hubo la supervisión requerida a la constructora que hizo la urbanización en el embalde La Quebrada, que es esa misma quebrada que va a dar al Infoc y que pasa por la Pedagógica, pasa por las colinas. Ahí para hacer que esa es la quebrada que pasa embaulada de las cascadas, ¿no? Sí. Creo que es esa, ¿verdad? Sí, creo que es la misma. Que la embaularon ahí. Llega hasta ahí. Entonces, a medida se han ido haciendo las construcciones, se le reduce el cauce a la quebrada, entonces el espacio es menos, el agua eleva más y tiene mayor velocidad. No soy experto en la materia, pero lo que se ve no ocupa anteojos, decían nuestros abuelos. Así es. Bueno, son las 4:06. Vamos al tema. Después de... disculpa que me interrumpa. Sí. Se quería saludar a Leonel Torres, hasta la colonia San Martín, coordinador del Partido ¿Dónde Libre. es San Martín? En Comayagüela. Usted agarra ahí por los mercados, por el Cipilen, usted no conoce, creo. No. Entonces por ahí queda la San Martín, las Ayestas, sí, conozco los mercados. Camposielo, ya le dije las Ayestas, y quiero saludar también a Marina Bonilla de Sabana Grande y trabaja en finanzas. Me la encuentro por ahí y me dice, lo veo cuando no los vemos en directo, después los veo. Y se les olvidó decirle a María Antonieta Mejía
que ella no renunció a la chamba para ser candidata a diputada. ¿Qué chamba tenía? Tenía una jefatura ahí en finanzas, María Antonieta Mejía. Sí, óigame, ¿y esa reunión, don Carlos? Esa reunión, quiero saludar a la Federación de los Mercados. Me invitaron ayer y como el tiempo ayer fue muy limitado por la cantidad de invitados. Es de la Federación de Mercados y les agradezco la invitación. Dice que me gustó mucho la forma participativa. Están planificando con la gerencia de mercados de la alcaldía. ¿No es reunión política entonces? No, están planificando el tratamiento, bueno, es que usted ya días me viene diciendo que iban en campaña. Están trabajando en un plan estratégico para la separación de los desechos sólidos y los desechos orgánicos. De la basura que sale de los mercados, los felicito. La planificación es participativa, o sea que ahí estaban exponiendo sus ideas y había una pantalla ahí con un datashot que iban elaborando el plan. Me tuve que venir porque era invitado y tenía otra misión que hacer, pero me gustó mucho el mecanismo de trabajo. Lo felicito, al igual que al gerente de mercados, a doña Esperanza Rodas, que es ahora la gerente de mercados. No la conozco y no fue ella, dijo tampoco la que invitó, sino que otro amigo. Y el otro trabajo que lo hemos venido mencionando y que estaban tratando es que quieren abrir las calles de los mercados. Yo sé que tenemos audiencia en los mercados y es un error que han cerrado las calles porque eso no permite que llegue uno a comprar ni a pie, como decimos popularmente. Se puede andar. La primera calle de Comayagüela, ahí se conoce, que es la que está el Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación y que llega al cementerio, eso está cerrado totalmente. Ese es desde el puente hasta pegar arriba. Correcto. Esa es la primera calle. Esa es la primera calle de Comayagüela. Mire, y así sucede con la Quinta Avenida, así sucede con la Sexta Avenida, la Séptima ya está en igual situación. Entonces, ¿cómo les van a llegar a comprar si ustedes cierran las calles? Entonces era el otro tema que se estaba tratando, de abrir las calles que están alrededor de los mercados. Entonces me parece una cuestión muy correcta y le reitero, gracias por invitarme, y llegué, ya había iniciado la reunión y quien me recibió pues resulta que me conoce, pero yo no lo conocía, y entonces que estén pensando en cómo mejorar las condiciones y ese tratamiento de la basura. Quería consultar qué iban a hacer con los huesos de las vacas ahí, que botan las cabezas, lo que queda de las piezas. ¿Qué van a hacer con ello? Porque también de eso se puede vender. O sea, el hueso lo trabajan y entonces se vende. Y el otro caso es que perfectamente que sean los vendedores que hagan su plan de trabajo y que la alcaldía del Distrito Central solo sea parte de lo que es la asistencia técnica. Ese debe ser el gobierno, o sea, contribuirle al que produce, facilitándole la asistencia técnica. Yo creo que hay que llegar hasta la parte de crediticia. Claro. Para que se quite ese ajustismo. Mire, ahí en los mercados hay un gran negocio de lavado de dinero de unos colombianos y se sientan públicamente ahí y le prestan para el día. Ahora ya no son ni siquiera hondureños. Fíjate que me acordé de doña Esperanza, de que es la gerente, y el otro es Marcos Méndez. Bueno, un saludo para ellos. Son las 4 con... Exactamente, es el de hoy. Así es. Las 4 de la tarde con 11 minutos, después de haber escuchado la pelea de perros y gatos, que hace un instante, buena por cierto, muy buena, ¿verdad? Don Milton Benítez, ministro Milton Benítez, con el periodista Edras Amado López, agarrándose ahí de las mechas, ¿verdad? Es parte del circo que se vive en este país. Bueno, nosotros vamos a cuestiones serias. Ya que usted lo mencionó, cuando le suspenden la visa a la persona, no es que la embajada le manda a quitar, dijo, el documento, que no lo puede utilizar, entonces usted la puede tener ahí, pero ese caso, caso de... Bueno, pero ese es tema del otro programa que no lo vamos a abordar. Ya está el invitado. Ya está el invitado. Entrémosle al tema. Las dispensas fiscales... ¿Qué tal, don Carlos? Si lo saludamos, si nos ayuda con saludarlo nada más, hacemos la pausa y para entrar ya de una vez con el tema. Está en línea, solo para saludarlo a don Julio Raudales. Muy buenas tardes, Carlos Paz, don Ronnie Martínez,
y a toda la teleaudiencia de Radio Globo y en este programa tan gustado de Cuarto Poder. Un saludo también a Ronald y a Cristian, que están ahí en producción, y a Ana también, que es la que siempre me llama por teléfono para invitarme, ¿no? Muchísimo gusto y es siempre un honor y un privilegio estar con ustedes. Así es, doctor. Gracias por comparecer a compartir su conocimiento técnico, científico de la realidad socioeconómica del país. Es el actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Muy bien. Ex rector de la Universidad, ex vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es, reconocido economista de nuestro país, que nos va a ayudar a analizar este tema, dispensas fiscales, una forma de evadir el pago de impuestos. Al retorno de esta breve pausa, ahondaremos sobre este tema. Banco Atlántida revoluciona la forma de enviar y retirar dinero sin tarjeta con retiro QR. Ahora tiene una nueva opción de retirar dinero sin tarjetas en los ATM y multi-ATM Atlántida utilizando la opción QR. Genera el código desde Atlántida Móvil o Atlántida Online. Con Banco Atlántida, vive digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Las dispensas fiscales es una forma de evadir el pago de impuestos. Yo tengo 22 años de cubrir el Congreso Nacional, pero dejémoslo en 20. Y los diputados ahí, en todas las legislaturas, piden dispensas fiscales que las alcaldías de Honduras todas deben tener ya patrol, retroexcavadoras y volquetas o vehículos. Y generalmente se dice que son de segunda, que a bajo precio o que son donadas de algún país amigo. Pero la realidad nos dice lo contrario. Y nadie rinde informes de la cantidad de dispensas fiscales. ¿Cómo se da esta situación, doctor Julio Raudales? Y si es la forma de evadir el fisco en muchas ocasiones. Que no es nuevo, Ronnie y Carlos, es ya un tema de larga data acá en Honduras, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era pequeño incluso, veía cómo algunos pastores de iglesias, jefes de organizaciones ciudadanas, incluso acá en el país, y no digamos, como bien dicen ustedes, oficiales del gobierno, que a lo largo de la historia reciente del país, pues utilizan este mecanismo de solicitar una dispensa, que es una manera de exoneración fiscal por algún bien que quieren introducir acá al país, exento del pago de cualquier impuesto, ¿no? Principalmente en este caso de las dispensas, el impuesto pues al comercio, ¿no? El impuesto a las importaciones, que es obligatorio en el caso de cualquier bien que provenga justamente de la compra o por la compra de algún bien importado, ¿no? Así es que es un tema, como les digo ya, de larga data, y es un paraguas, una forma de escabullir el fisco que lamentablemente termina transformándose en un mercado, Carlos y Ronnie, ¿no? Porque yo he tenido información también a lo largo de mi experiencia en el sector público de diputadas, diputados que meten más de un carro y que por dispensa y que luego logran venderlo, ¿no? Que lo utilizan entonces como un mercado para generarse algunos ingresos adicionales ya a su salario. Cosas de este tipo, por ejemplo, le repito el caso de las iglesias, ¿verdad? Donde algunos pastores pues compran un carro para su esposo, para sus hijos, o la para el obligación vecino. de interrumpirlo, porque hasta donde yo tengo entendido,
Los diputados, a los diputados se les eliminaron las dispensas. O sea, Sí, en 2010. en el gobierno de Pepe Lobo fue, Sí, no antes. En el 2010. Esto se eliminó. Sí. En el caso de los vehículos se eliminó esta compra con dispensa, ¿verdad? Pero ha sido como le digo, una norma de comportamiento pues muy usual. Ajá. En el caso de otros funcionarios y como le digo, no solamente funcionarios, sino también de personas que tienen ONGs o que trabajan incluso con la cooperación internacional, ¿verdad? Gente que trabaja acá en agencias internacionales y que en teoría no deberían de ser beneficiarios, porque quien debe de recibir, en todo caso, de acuerdo a la ley, la dispensa es la organización y no las personas, ¿verdad? Lamentablemente no es lo que pasa. Ahora, ¿qué efecto tienen en los ingresos? Mire, la verdad es que las dispensas no tienen un efecto tan grande como el resto de las exoneraciones, ¿verdad? Porque acuérdense que las dispensas son exoneraciones, es un tipo de exoneraciones, pero al impuesto al comercio. Y hay que recordar que los impuestos al comercio internacional son la fuente más pequeña que tiene el gobierno de hacerse de tributos en el país, porque debido justamente a los efectos de la globalización, al hecho de que Honduras tiene que estar integrada al resto del mundo comercialmente, entonces el mecanismo más efectivo que han utilizado los hacedores de políticas en el país es reducir al mínimo los impuestos a las importaciones, ¿no? Entonces, un bien que antes pagaba, digamos, un 15, 20, hasta 30% de impuesto a la importación, ahora está pagando un 4 o 5%, es una cosa muy pequeña, y por lo tanto que se dispense a ciertos bienes de estos de este pago, pues tiene un efecto relativamente pequeño en el ingreso fiscal del país. No así los impuestos sobre la renta, por ejemplo, de algunas empresas importadoras o de algunas empresas maquiladoras, también exportadoras, o de cualquier otro tipo de empresa que bajo la excusa de que van a generar empleo y que van a requerir de un aliciente para poder seguir creciendo, entonces se acogen a este tipo de exoneraciones fiscales, a otros tipos de exoneraciones fiscales que no son las dispensas de las importaciones, sino otro tipo, por ejemplo, el no pago del impuesto sobre la renta o la exoneración al impuesto sobre ventas, ¿verdad? En donde la pérdida del gobierno sí es mayúscula, es bastante grande. Incluso estudios de la CEPAL y del Banco Interamericano de Desarrollo dicen que se pierden aproximadamente unos 40,000 millones de lempiras al año, ¿verdad? Que eso equivale más o menos al pago del servicio de deuda, ¿verdad? Esos 40,000 millones son los que paga Honduras por su deuda, ¿verdad? Anualmente. Es decir, es una pérdida realmente grande. No, yo diría, Ronnie y Carlos, que estas dispensas no llegan ni siquiera a ocasionar un sacrificio fiscal al país ni de 500 millones de lempiras, lo que no quiere decir que sea poco, es bastante, pero si lo comparamos con los otros tipos de exoneraciones fiscales, pues es realmente pequeño, ¿no? Ahora, pasando al tema de exoneraciones, pero usted deberá de tener amplio, vasto conocimiento sobre cómo se manejan estas, por ejemplo, para algunos rubros como el de las comidas rápidas, sin dar a conocer marca, ¿verdad? Pues no estamos personalizando. Sabemos que son empresas que de igual manera los estados les permiten algunos beneficios y ellos lo utilizan. Sí, disculpe. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Recuerdo que en el gobierno del presidente Lobo se sacaron unos números y en este momento la cifra se me escapa, pero sí más o menos se dieron algunas cifras ahí relacionadas con el tema exoneraciones, y lo que sí recuerdo es que era una barbaridad de dinero que dejaba o que deja de captar el Estado de Honduras. Solo se revolvió el tema. Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional y quería jalar a estos empresarios para que lo apoyaran en aquel momento. Yo así lo vi como una estrategia de parte de él, pero hasta ahí no más llegó, nada más se hizo el boom, se enlistó y se sacaron las cifras nada más. ¿Usted nos podría recordar esas cifras, don Julio? Sí, es lo que le estaba comentando ahorita, Ronnie, ¿verdad? Eso fue
Tiene usted toda la razón, yo acuerdo por lo que usted acaba de decir, eso fue una estrategia política, ¿verdad? El mismo Juan Orlando Hernández estaba en agregado a las cifras, ¿existe algún dato que generalmente compensa en la generación de empleo? Porque hay un montón de regímenes especiales, que el régimen especial de la SOL, de la SOLI, y que no solo son las comidas rápidas, hay un montón de rubros, áreas que están en esas exoneraciones. Sí, como le decía, yo tengo la impresión, igual que Ronnie, que ese proyecto que se dio a comienzo justamente del 2013, porque fue en el 2013, el último año del gobierno de Porfirio Lobo, que se dio esta iniciativa, o sea, un poco para acuerpar la campaña de Juan Orlando, para asegurarse de que los empresarios iban a acceder a las solicitudes de financiamiento por parte de que estaba haciendo el gobierno en aquel momento, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que el trabajo de revisión de las exoneraciones es muy importante acá en el país. Es fundamental, y me alegré mucho cuando la ministra Rizzi Moncada anunció que se iba a retomar ese esfuerzo serio por regularizar. Creo que esa es la palabra más adecuada, Carlos y Ronnie, hacer regular esto, es decir, reglamentarlo, porque el gran problema que se da, y déjenme decirlo, lo conozco este tema de frente por experiencia, el gran problema que se da es que hay mucha discrecionalidad en el uso de la posibilidad de acogerse a estos esquemas. Es decir, aquellos empresarios que le caen bien al ministro de turno de la finanza, ¿verdad? O al presidente de turno, pues a estos se les da exoneración, y a los que no, no. Es decir, el criterio del empleo, de la empleabilidad que se pretende fomentar, no es el más importante, no es el prioritario, sino más bien ¿cómo puedo yo quedar bien con este o aquel empresario que me puede financiar mi campaña, ¿verdad? Entonces, generar una ley y una reglamentación adecuada que permita que se estandarice este tema de las exoneraciones es importante. Y le explico por qué también, Ronnie y Carlos. A ver, por ejemplo, hay una buena cantidad, más de 300 bienes que están exonerados del impuesto sobre ventas, porque son importados. Los libros, por ejemplo, ¿verdad? No pagan impuestos, no pagan impuestos sobre venta. Usted no paga impuestos sobre venta cuando compra un libro, o cuando compra un cuaderno, o cuando compra un lápiz carbón o un lápiz tinta, ¿verdad? Esos bienes están exentos, están exonerados de pagar impuestos sobre ventas. Pero es injusto también, Ronnie y Carlos, que el agua, por ejemplo, y voy a mencionar... me voy a tomar la libertad de mencionar la marca, por ejemplo, que el agua Evian, que es un agua importada de Suiza, ¿verdad? De los Alpes suizos, que en un botecito de 8 o 10 onzas le cuesta 60, 70 lempiras, que ese producto esté exonerado de impuestos sobre venta, ¿verdad? Hay que hacer una revisión concienzuda sobre estos temas, porque no es posible que productos que son de lujo, ¿verdad? Que son suntuarios, estén exonerados del pago de impuestos sobre ventas, acogidos al tema de que son productos alimenticios, por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo, no puede ser que se exonere de impuestos sobre ventas al arroz basmati, ¿verdad? Que es un arroz de la India, que es importado y que solamente lo comen acá los ricos, ¿verdad? O la gente que tiene alguna facilidad de ingresos. Entonces, por ese lado es importante hacer esa revisión, ¿verdad? Pero hay muchos importadores que no tienen conciencia y que le piden al Estado que les autorice, ¿verdad?, una exoneración de este tipo. Y por otro lado, lo que decía Ronnie, ¿verdad?, las comidas rápidas o algún otro producto o bienes o empresas que se acogen a estas leyes que ya existen en el país, como la ley SOLI o la ley el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿verdad?, que realmente no están generando, como bien decía Carlos, el empleo que ellos habían prometido generar. Por otro lado, es importante entender que si va a haber alguna exoneración para fomentar la inversión en el país, esta debería de ser temporal.
Pero no puede ser que empresas de alimentos rápidos acá en Honduras, que ya tienen más de 30 años de existir acá en el país, todavía siguen exonerados de pagar impuestos sobre la renta bajo el entendido que fomentan el turismo, ¿verdad? Eso incluye la generación de empleo, es el argumento, y el empresariado siempre pide incentivos. Claro, las necesidades son infinitas y si se las dan, pues las agarran. Yo tengo claro que en el mundo del capital solo hay socios y clientes, y que esa es la misión del empresario, obtener ganancias. ¿Quién lleva el control de que realmente pues se comprometen a generar tantos empleos y que lo hacen? Y si lo que pagan es compensatorio, porque si no es el mismo Estado el que está dejando de percibir los impuestos y el que está generando el empleo. Porque en Honduras, doctor, si un pobre invade un pedazo de tierra, es criminal. Pero si le concesionan miles de hectáreas a un empresario, así es inversionista. Es correcto. Mire, hay estudios muy serios, Carlos. Por ejemplo, uno que realizó la Organización Mundial del Comercio hace algunos años, que dice que está comprobado que el exonerar de impuestos no es un disuasivo, o mejor dicho, no es un aliciente para invertir. Lo que hace que una empresa quiera invertir acá en el país, ya sea nacional o extranjera, es la confianza, Carlos. A mí me pueden poner impuestos cero, pero si yo creo que de todos modos voy a perder porque me van a robar, porque no hay seguridad jurídica, porque no hay seguridad ciudadana acá en el país, porque hay ingobernanza en el país, porque o porque ponen mucha traba burocrática, administrativa para facilitar la generación de empresas acá en el país, yo no voy a invertir, voy a preferir o dejar mi dinero en el banco o invertirlo en la bolsa de valores o irme o marcharme para otro país en donde sí hayan condiciones para invertir. Entonces, me gusta mucho ese trabajo que se hizo por parte de la Organización Mundial de Comercio, porque queda claro que quitarle los impuestos a la gente, exonerar de impuestos a los inversionistas, esa promesa no es la que me hace a mí tomar la decisión sobre si invertir o no en un determinado país. Y en este caso en Honduras, el gran problema que ha hecho que las inversiones hayan caído tan fuertemente, sobre todo la inversión extranjera directa en el país, es justamente la falta de confianza que generaron elementos como las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno anterior y definitivamente el hecho de que aquí nada está seguro, Carlos, Ronnie. Aquí, como me decía a mí un extranjero una vez hace muchos años, ya hace unos 15 años, me decía, Julio, un canadiense, no se me olvida, me decía, Julio, en Honduras lo único que yo tengo seguro es que voy a perder mi dinero si invierto aquí. Entonces, cuando existe esa percepción del país, no hay exoneración que valga. La gente no va a venir a invertir porque no tiene confianza en que va a ganar. Entonces, lo que hay que generar en el país es confianza, y esa solo la da la buena gobernanza, el buen ambiente para que haya inversión, es decir, que haya pocas trabas administrativas y, sobre todo, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Si comparamos el incremento de la pobreza y retomo lo de las dispensas, si no es tan significativo el impacto, se deberían de eliminar, partiendo que nadie certifica. Yo veo que en el Congreso se presenta el proyecto hoy y mañana se aprueba, y siempre está alrededor de ONG, de iglesias, de alcaldías, de alguien altruista, pero el impacto de tanta exoneración debería de verse en una mejoría de condiciones de la comunidad hacia donde está dirigida. Importan, por ejemplo, gasolina exenta de impuestos para generación de energía, por ejemplo, lo que me han informado, y traen también para gasolineras, por ejemplo. No hay, la pregunta me parece que don Carlos la está enfocando a que no hay una auditoría, o sea, no se sabe realmente si las dispensas, yo creo que no, se están utilizando verdaderamente para lo que fueron creadas, que fue para que se genere empleo en el país, para algunas ONGs, algunas instituciones que lo podrían necesitar de alguna manera, pero no hay algo transparente, un informe transparente que le diga al pueblo hondureño
que realmente esto se está utilizando. Se está utilizando adecuadamente para el fin que se pidió. Ronnie y Carlos, miren, es que realmente en los países serios lo que sucede con este tipo de instancias o instituciones de beneficencia, que me parece que es justo que por lo menos no paguen impuestos a la importación, ¿verdad? Y evidentemente ya por ley están exentas o exoneradas del impuesto sobre la renta, pero en estos casos me parece que lo justo es que ellas paguen sus impuestos y que después reclamen al Estado un crédito fiscal de manera que ellos puedan demostrar para qué utilizaron el bien, ¿verdad? Entonces, así, de esta forma el Estado tiene la posibilidad de comprobar ex post y retornarle su dinero a la gente cuando utilizó este bien que importó de manera adecuada. Y en el caso de la gasolina yo también estoy de acuerdo con lo que dice Ronnie, ¿no? Ese es el otro problema que hay. Si yo traigo gasolina, se supone para generar, o diésel, que es lo que genera energía, ¿verdad? Para las plantas, para generar energía eléctrica, y ese diésel yo lo desvío y lo utilizo para mandarlo a una gasolinera, es lo que los economistas llaman arbitraje, ¿verdad? Que es el uso para un destino distinto de un bien al original, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un robo y debería ser penado, castigado, y para eso se requiere también un sistema de administración de rentas, en este caso, o un sistema de aduanas que sea lo suficientemente fuerte, coactivo, para que evite que esta situación se siga repitiendo, ¿no? Planteo, en esa regulación, ¿cómo debemos de interpretarla? Y los impuestos, el recaudo que se obtenga, orientarse, digamos, a que 100,000 campesinos puedan tener su pedazo de tierra y producir su propio alimento. Es que yo creo, Carlos y Ronnie, que lo más importante, y de ahí viene el elemento planificación, ¿verdad? Que se ha perdido en Honduras, lamentablemente. Teníamos un plan de nación, ¿verdad? Y lamentablemente se echó a perder, ¿verdad? Como Orlando Hernández se olvidó de eso, ¿verdad? Y concentró su interés en otros temas. Pero yo creo que el elemento fundamental es la planificación, porque la bolsa, como bien decía la ministra Rixi Moncada al comienzo de su mandato, hay una caja única de tesoro. Hay un solo bolsón de plata en el país, que es donde deben ir todos los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Y ahí es donde debe administrarse adecuadamente y hacia dónde vamos a dirigir. ¿Cuáles son las prioridades, Carlos y Ronnie? Ese es un elemento que se debe definir en una agencia de planificación gubernamental lo suficientemente eficiente, eficaz, profesional, técnica y además políticamente bien dotada, de forma que el dinero fluya hacia aquellos sectores que son prioritarios. Por ejemplo, bien mencionaba Carlos, el tema de la agricultura, que es urgente reactivar el agro acá en el país, pero eso requiere, Carlos, de factores que son clave. Por ejemplo, no solamente el financiamiento a los pequeños agricultores, sino el acceso a la tierra, que no se da, ¿verdad? El proceso de reforma agraria en el país quedó paralizado desde hace más de 30 años. Entonces, el acceso a la tierra, la capacitación, ¿verdad?, que también debe ser una acción importante, de la organización de grupos campesinos, ¿verdad?, que puedan trabajar de forma adecuada y eficiente, porque mire, Carlos y Ronnie, el país no puede seguir por esta ruta. La gran mayoría de el sector que más empleo genera en el país es la agricultura, pero al mismo tiempo la agricultura es el sector que menos ganancias genera. Lo que significa, Carlos y Ronnie, que si usted se quiere asegurar de ser pobre, si usted quiere estar seguro de trabajar y que va a seguir siendo pobre, dedíquese a la agricultura, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es agricultura de subsistencia. Entonces, cuando los campesinos se organizan y reciben financiamiento adecuado y capacitación, asistencia técnica adecuada, y hacen producir la tierra de forma más eficiente, entonces evidentemente la agricultura
se convierte en una actividad rentable que va a sacar a la gente de la pobreza, ¿verdad? Pero si usted sigue en esta deriva de que la mayoría de la gente se dedica a la agricultura en pequeñas parcelas, sin asistencia técnica y sin crédito, sin asistencia financiera también, entonces la gente se va a morir siendo pobre, la gente que se dedica a eso, que es la mayoría de los trabajadores en Honduras. Bueno, lapidarias palabras. Si usted quiere seguir siendo pobre, dedíquese a la agricultura. ¿Y cuántas personas quedan a la agricultura? Sobre ese tema no quiero salirme del tema de fondo que tenemos aquí en Cuarto Poder. El apoyo que se está generando desde el gobierno de la República con el bono tecnológico, ¿no cree usted que viene un poco a desarrollar el agro? Porque le han llamado despegue del agro con eso. Creo que un pequeño paréntesis, nada más, doctor. Mira, Ronnie, es que yo percibo, y perdóneme, yo no soy especialista tampoco en agricultura, ¿verdad? Yo soy especialista para lo que me invitaron. Si un poco sé de algo es de finanzas públicas, pero no tanto de agricultura. Pero a mí este tema del bono tecnológico me da la impresión que es un poco más de lo mismo, porque lo que se requiere, la agricultura, y lo dijo, fíjate qué interesante, Ronnie, y Carlos, que yo sé que es un estudioso de los temas, de ciertos temas de economía política. Carlos, no sé si usted recuerda las palabras de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, al comienzo de la Revolución Rusa, ¿verdad? Él dijo que el secreto para poder para poder industrializar y para poder desarrollar a Rusia consistía en aprovechar las economías de escala. Mire, lo poco que yo sé de economía agrícola, lo que le puedo decir es que para que la producción agrícola sea realmente rentable, se requiere producir en la escala necesaria. Entonces, si usted le sigue dando un bonito a los campesinos, un bono pequeño para que con semilla, con un poco ¿cómo se llama?, de insumos agrícolas, y estas cositas para que siga sembrando en su parcelita pequeña, que ni siquiera es de él, entonces va a seguir produciendo, Ronnie, 15 quintales de maíz o 15 quintales de frijoles por hectárea, y eso no es suficiente ni siquiera para que coma su familia. Agricultores a gran escala, que son poquísimos aquí en el país, le voy a mencionar un nombre también, perdónenme, pero ya todos lo sabemos, ¿no? Pepe Lobo, por ejemplo, ayer en la Empalizada, produce 160 quintales por hectárea, ¿verdad? Mientras que un pequeño agricultor ahí en el Intibucá apenas le produce 10, 12 quintales por hectárea. Entonces, el asunto acá es cómo generamos un modelo de agricultura que sea lo suficientemente rentable. Si usted le sigue dando un bono pequeño para que la gente se vaya a sembrar su parcelita, ¿verdad? Entonces va a ser muy poco en lo que se va a prosperar en esto. Entonces, volviendo otra vez al tema fiscal, sí, es importante, Ronnie, Carlos, que el trabajo de presupuestar y de asignar recursos a los sectores prioritarios del país se haga desde una Secretaría de Planificación, desde una agencia de planificación que sea efectiva y que conozca, donde se conozca adecuadamente cuáles son las prioridades. Y ahí yo meto una cuña adicional. Es crucial por eso la participación ciudadana en el tema de planificación, porque nadie conoce mejor de las necesidades que las mismas comunidades. Entonces, por eso la descentralización y la participación ciudadana son claves en esto, ¿no? Doctor Ragdarle, le solicitamos su permiso para cumplir una brevísima pausa y al retorno, las exoneraciones, ¿hacia qué rubros deben estar orientadas? Siempre partiendo de esa producción a escala. Ronnie. Así es, ya vamos a retornar con más de este tema. Son las 4 de la tarde con 41 minutos en Cuarto Poder. Banco Atlántida revoluciona la forma de enviar y retirar dinero sin tarjeta, ahora con Retiro QR. Ahora tienes una nueva opción de retirar dinero sin tarjeta en los ATM y Multi-ATM Atlántida. Utilizando la opción de QR o Retiro QR, genera el código desde Atlántida Móvil o Atlántida Online. Con Banco Atlántida vive digital donde estés. Banco Atlántida imagina, cree.
triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos con el doctor Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Las dispensas son una forma de evadir el fisco o de no pagar los impuestos, pero vamos avanzando porque las dispensas que se aprueban en el Congreso son un tipo. Ya lo mencionó de que existen varias y las que más impacto le dan son las exoneraciones que se plantea siempre que están orientadas a la generación de empleo, pero yo veo que la pobreza aumenta y aumenta y aumenta, al igual que pasa con tanta ONG orientada, dice, a ayudar, pero aumentan las ONG y no se disminuye, no se reduce absolutamente nada. La consulta es de revisar, regularizar estas exoneraciones, a qué rubro se debería de orientar ese recaudo impositivo que obtenga el gobierno, porque si lo vamos a dedicar para despilfarrarlo, para lo mismo que se ha venido haciendo históricamente, nunca vamos a salir de la situación en que estamos y la crisis mundial no va a terminar en los próximos años. Yo no tengo esa esperanza. Es correcto, Carlos, y yo le repito que lo importante en este caso es estandarizarla, generar una norma que asegure mediante el compromiso de generar un número adecuado de empleos, por ejemplo, en determinados campos, en determinados sectores, que se va a garantizar que esa inversión sí genera empleo, pero que además sea un elemento temporal, es decir, que solo sirva para garantizar que la empresa pueda crecer lo suficiente, es decir, que no pueda pasar de, digamos, de un número de 3 a 5 años, ¿verdad? Esta exoneración. O sea, ese tipo de reglamentación de normas deben de darse y en los sectores que se perciban que son los adecuados, ¿verdad? Pero imagínense usted, Carlos, que hubo varias empresas de comida rápida que todos conocemos acá que se acogieron a la ley de incentivos al turismo diciendo que son empresas turísticas, ¿verdad? Yo quisiera saber cuándo un gringo va a venir aquí a comerse una comida de esas rápidas, si más bien ni en los Estados Unidos siquiera las comen, ¿no? Entonces, o un europeo que va a venir acá a comerse eso, ¿verdad? Yo creo que cuando los turistas vienen aquí, lo que vienen es a comer pupusas, a comer, ¿cómo se llama? Yuca con chicharrón o baleadas, ¿verdad? Y no necesariamente a comer esas cosas que en sus países igual las tienen y que no tiene ningún sentido que se acojan entonces este tipo de empresas al tema de que son empresas que fomentan el turismo, ¿no? Doctor, pero fíjese que los cerebros de esa política dieron un incentivo para que los turistas que vinieran tuvieran que comer. He tenido la oportunidad de platicar algunos y cuando me explicaron ese argumento, la gente que nos administra el país, me he puesto a pensar ahí, por respeto quizás no le he dicho, usted está más baboso, entonces no es imposible. Le reitero, doctor, hemos visto permanentemente eso de la inversión extranjera y la pobreza aumenta. Con esta crisis mundial, qué beneficioso sería de que nos volvamos nacionalistas a producir, dijo, lo nuestro. Mire, Carlos, yo por la experiencia que conozco de otros países a los que les ha ido bastante bien económicamente y que comenzaron o partieron de una situación similar a la nuestra, creo que la apertura económica es crucial. Yo soy un convencido, un convicto de que el comercio internacional genera crecimiento, genera competitividad y ayuda a los países.
no, con esto no quiero decir, y no quiero contradecirle a usted, me parece que es importante, pero busquémoslo por otro lado, no cerrando el país, Carlos, no poniendo trabas a la apertura comercial, que me parece que es clave. No hay, mire, China era un país que tenía un porcentaje de pobreza similar o peor que el de Honduras antes de 1975, ¿verdad? Y que ahora, luego, mediante un proceso de apertura adecuada, han logrado disminuir la pobreza y convertirse en la segunda potencia mundial, ¿verdad? Y así como China, Vietnam y otro montón de países, Perú, ¿verdad? Y otro montón de países más similares a nosotros también han logrado, mediante la apertura al comercio, ¿verdad? Mediante la integración de sus economías, el desarrollo y el bienestar deseado. Pero creo que a nosotros lo que nos falta, Carlos y Ronnie, es poder desarrollar una estrategia que nos ayude a entender mejor nuestras identidades, porque ese es el proceso que hemos olvidado en el país. Entonces, aparte del elemento económico, Carlos, está el elemento cultural y sociológico, que es el tema de entendernos a nosotros mismos. A mí me da mucha pena, Carlos, cuando veo que nuestros compatriotas que se van a los Estados Unidos, una semana después de que están allá en Florida o en Texas, ya están hablando como mexicanos, ¿verdad? O como cubanos, ¿verdad? O sea, que pierden tan rápidamente su identidad. Usted no ve eso, por ejemplo, en un nicaragüense, o en un colombiano, o en un chileno, ¿verdad? Que siguen hablando como chilenos, o como peruanos, o como nicaragüenses por el resto de su vida. No pierden la identidad, pero ¿qué es lo que sucede? En el país hay un desapego a nuestra identidad, a nuestras identidades, porque no solo es una, a nuestras identidades, que realmente es lo que evita que podamos tener digamos, un mayor arraigo a lo que es lo nuestro. Entonces, por eso que usted ve aquí esos restaurantes de comida rápida llenos toda la vida, y ve cómo la gente que se dedica a producir cosas que son más típicas, más de nosotros, pues no les va tan bien, o incluso termina fracasando. Entonces, más bien aquí es un tema de lograr eliminar ese desapego que existe por lo hondureño, que nos hace tanta falta a nosotros acá, y que es tan importante alimentar, o sea, y que usted lo ve en Nicaragua, aquí nomás, vámonos acá nomás a 200 kilómetros al oriente, ¿verdad? Y usted mira a los nicaragüenses tan apegados a su cultura, usted mira a los nicaragüenses tan cerca, cantando las canciones de Carlos Mejía Godoy, ¿verdad? Leyendo poemas de su variedad de escritores, empezando por Rubén Darío, ¿verdad? Y ese apego que la gente tiene a su tierra, a sus costumbres, a sus identidades. Entonces, ese es un elemento clave que yo creo que también aquí en el país hemos descuidado mucho, que es importantísimo rescatar para que podamos entender bien lo que es ser hondureño, lo que es ser garífuna, lo que es ser olanchano, lo que es ser sureño, y que no perdamos ese asunto solo digamos, solo porque porque extranjeros vienen a vendernos esas cuentas de colores, ¿verdad? Habló del famoso TLC. Daban la oportunidad que uno se fuera a sentar al hotel donde se impartían las charlas. Recuerdo que le hablaron al sector empresarial, gubernamental, los expositores, que escogieran 3 rubros de producción masiva para la competitividad en el extranjero, porque se iban a dejar de percibir, se iban a reducir los ingresos aduanales que percibía el gobierno. Y les plantearon que, así como estaban haciendo con la maquila, que se buscaran otros 2 rubros de gran producción en escala. No es que no hayan advertido, desde luego que lo que uno dispone acá es de la agricultura, pero se hizo todo lo contrario. No hay incentivos para que el productor del campo invierta y se convierta en gran empresario de producción, productividad a escala. Justamente a eso es a lo que me refiero, Carlos. Fíjese qué interesante. A mí me tocó estar en las negociaciones, no del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Participé un poco desde la perspectiva fiscal, pero no me tocó estar tan metido ahí. Pero sí en el famoso acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Y mire qué interesante que la Unión Europea le permite a los hondureños, a Honduras específicamente, meter a buenos precios 2 millones de quintales, hasta 2 millones de quintales de cacao, por ejemplo, al año sin pagar impuestos. Y los europeos pasan ansiosos de que el cacao hondureño, que por cierto es de muy buena calidad, ¿verdad? Hay chocolates suizos que se elaboran con cacao hondureño, pero es demasiado poco lo que se produce de ese rubro específico, y no digamos café y otros productos que pueden ser industriales o agrícolas que pudieran tener, que pudieran generar una gran riqueza para el país. Pero ¿qué sucede? Honduras ni siquiera puede producir 80,000 quintales al año de cacao. Entonces, imagínense, 80,000, ¿cuánto hace falta para 2 millones? Entonces, todo es cuestión de que exista una agenda complementaria por parte de las autoridades para incentivar la producción de esos bienes que pueden generar mucha prosperidad del país y que sin embargo se están desaprovechando, ¿no? Entonces, es una pena. Lo mismo pasó con los Estados Unidos, con el famoso TLC, como bien dice usted, ¿verdad? Se negoció, ¿verdad? Se lograron acuerdos que me parece que son interesantes. Cuando usted los ve con rigurosidad, se da cuenta, por ejemplo, que ningún maíz norteamericano puede entrar a Honduras, ¿verdad? O a Centroamérica, pero a Honduras específicamente, sin pagar impuestos. Nunca. Ese producto quedó excluido, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que eso fue una ventaja que se dio por parte de los Estados Unidos para que nunca los productores de maíz pudiesen, para el caso, ser afectados por eso. Pero ¿qué pasa con otros productos, ¿verdad? Como el pollo, como la carne, ¿verdad? Que se produce de forma mucho más barata en los Estados Unidos, y que se dio un periodo de tiempo para que se alentaran, se le dieran, facilidades a los productores nacionales de que mejoraran la producción, y que sin embargo no se ha logrado en casi 20 años que tenemos de tener el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿por qué al lado del Tratado de Libre Comercio y de la firma no se generó una agenda complementaria del tratado para asegurarnos que nuestros productores nacionales no se vean afectados por esas disparidades que existen entre la economía norteamericana y la economía hondureña, ¿verdad? Yo creo que bien se puede hacer, porque en algunos rubros pequeños se ha logrado, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si se logra aprovechar estas ventajas que el país tiene a través del consorcio de la producción al pequeño agricultor, ¿verdad? Del desarrollo del pequeño agricultor para que se vuelva competitivo, ¿verdad? Las cosas pueden ser diferentes, pero me da la impresión a mí, Carlos y Ronnie, que no ha habido voluntad política, ¿verdad? Entonces, el Tratado de Libre Comercio, tanto con Europa, con México, con Estados Unidos, no solamente el de los Estados Unidos, todos los demás tratados, lo que nos dejan a nosotros, lo que nos han dejado a nosotros es una gran desventaja, porque los países con los que transamos estas cosas, pues son países que sí tienen una agenda y nosotros nunca la hemos tenido, ¿verdad? Doctor, le agradecemos compartir con nuestra audiencia esta tarde sobre las dispensas fiscales y la orientación de la economía, que no ha habido esa disposición política. Vamos a invertir estratégicamente en estos rubros. Doctor, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Como siempre es un gusto estar con ustedes, y a ver si para la próxima puedo estar allá en el estudio con ustedes y saludarles. Venga, aquí lo vamos a esperar para hablar de temas económicos. Muy bien, mucho gusto. Porque de agricultura, dice Julio, ¿no? ¿Ah? Porque de agricultura... Sí, estamos iguales. Yo nací en el campo, pero no sé tampoco sembrar maíz. Mucho gusto. No, solamente ahí lo que medio aprendí un poco, pues, justamente por este tema de los tratados, ¿verdad? Pero realmente es importante que estos temas se aborden en el país, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aclararle a nuestros televidentes y oyentes que nacionalismo es un sistema político con su modelo económico. Es que vi que Ronnie me volteó a ver cuando les dije que los volviéramos más nacionalistas. Me refiero no, pero sí sabía a la nacionalidad patriótico, de nación. Sí, claro. De nación, así como está el liberalismo, como está el socialismo, entonces el nacionalismo también
es una posición política ideológica. Sí. Y lo de la finanza es que tengo un diplomado en Sí le entendí. política y finanzas. Sí le entendí, don Carlos. Después que me volví a ver. No, lo que pasa es que la gente puede Sí, la gente puede creer que, Claro. que los volvamos cachurecos. No, esa Nos es otra despedimos. cosa. Buenas Es otra tardes. cosa eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengan buen... El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.